Muchísimas gracias. Muy bien. Vamos a avanzar entonces un poquito más. Aquí vemos entonces cuáles son las principales fluctuaciones económicas en macroeconomía. ¿Qué es una fluctuación? ¿Alguien sabe lo que es una fluctuación? Es como una variación. Correcto, una variación, las principales variaciones, los principales cambios, ¿ok? Lo que se tiene que controlar principalmente la producción y el empleo, ¿ok? Son conceptos que son sumamente importantes porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros, ¿verdad? Obtener mejores ingresos tanto por producción como por empleo. Entonces, esto es algo que vamos a ir analizando. A continuación, vamos a tomar en cuenta algunos conceptos que son importantes y que debemos manejar en esta materia, ¿ok? En esta primera parte. Por un lado, la tasa de desempleo. Si es importante el empleo, en realidad no como una parte de la macroeconomía, lo que se estudia realmente es la tasa de desempleo, no el empleo como tal. ¿Ok? Es como mirar un vaso medio lleno, medio vacío. ¿Ok? Hablar de empleo es el vaso medio lleno y hablar de la tasa de desempleo es ver el vaso medio vacío. Entonces, macroeconómicamente, a los gobiernos les interesa es justamente esta variable, la tasa de desempleo. Y la tasa de desempleo dice acá este concepto que es una medida del número total de personas desocupadas como proporción de la fuerza laboral. El empleo es importante porque el empleo impulsa la producción de un país. Entonces, ¿qué quiere decir con todo esto? Sencillamente, imagínense que yo supiera cuántas personas hay en Venezuela que estén disponibles para trabajar. ¿Okay? Cuando hablo disponibles para trabajar, que sean mayores de 18, bueno, que estén entre 18 y 65 años, o sea, que no estén estudiando, que no estén jubilados, que estén activos, que no estén padeciendo de una enfermedad que les impida trabajar. Cuando yo tengo esa cantidad total de personas, allí voy a tener lo que se llama la fuerza laboral. Y entonces, si supongamos que la fuerza laboral del país es 1 millón de personas y de ese 1 millón de personas hay 100.000 que no están trabajando, entonces sencillamente yo voy a tomar la tasa de desempleo que viene siendo como de un 10%, ¿no? Para este ejemplo. De 1 millón, 100.000 no están trabajando, entonces mi tasa de desempleo es del 10%. Es un cálculo sencillo. ¿Se entiende eso, verdad? Sí. Sí. Excelente. Ajá, ¿y qué hago con eso? Fíjense, normalmente una tasa de desempleo óptima puede estar entre el 5% y el 8% o entre el 3 y el 5% aproximadamente. Esa es una tasa óptima, ¿ok? Porque existe, o sea, prácticamente es imposible que exista una tasa de desempleo igual a cero. O sea, que de ese millón de personas que tienen todas las condiciones para trabajar, el millón completo esté trabajando. ¿Y por qué es imposible? Porque existe algo que se llama el desempleo natural. El desempleo natural es sencillamente de ese millón de personas, hay un grupo de personas que sencillamente no les da la gana de trabajar.
no quieren trabajar. O sea, no trabajan porque no tienen la necesidad, porque no les gusta, porque prefieren quedarse en sus casas, porque prefieren cuidar a sus hijos, o sea, por la razón que sea. Pero teniendo todas las condiciones para trabajar, deciden no hacerlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se denomina desempleo natural. Y ese desempleo natural va entre el 0 y el 3%, o entre el 0 y el 5%. ¿Ok? Dependiendo de algunas economías. Entonces, lógicamente, si yo dejo por fuera esa tasa de desempleo natural, tener un 5% de desempleo en un país es bastante óptimo. ¿Ok? ¿Qué ocurre cuando el desempleo es muy alto, por encima del 10%? Ya ahí las variables macroeconómicas se empiezan a complicar, empiezan a pasar cosas que el país empieza a funcionar mal, y por eso es importante controlar muchísimo la tasa de desempleo. ¿Se entiende ese punto? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, también tenemos por otro lado el pleno empleo. ¿Ok? El pleno empleo dice aquí que es la situación en que la demanda de trabajo es igual a la oferta, a un nivel dado de salarios reales. Solo existe el desempleo friccional. Ese es el concepto que aparece en esta lámina. En palabras simples, era lo que yo les estaba comentando hace poquito. Cuando yo logro obtener una tasa de desempleo entre el 3 y el 8%, o entre el 5 y el 10%, ese es lo mejor que me puede pasar. Y como es lo mejor que me puede pasar, entonces se dice que yo estoy en pleno empleo, que el país en ese momento determinado está en pleno empleo. ¿Ok? Es justamente, vamos a hacer como un resumen. Entre 0 y 3%, ya dijimos que se llamaba desempleo natural. Entre el 3 y el 8%, vamos a decir que es pleno empleo. Y más del 10%, más del 8%, entonces ahí es una tasa de desempleo alta y eso causa problemas. ¿Ok? ¿Se entiende si lo vemos por porcentaje? Sí. Muy bien. Tenemos otro concepto acá, el producto potencial. El producto potencial viene siendo el nivel de producción que puede alcanzar la economía cuando todos los factores productivos, especialmente el trabajo, están a sus niveles de plena utilización. En palabras simples, es cuando en un país nosotros tenemos el pleno empleo, entonces ese empleo va a ocasionar, a través de la producción, va a ocasionar como resultado el producto potencial. O sea, la mayor cantidad de producto se obtiene cuando nosotros estamos en pleno empleo. Por eso es que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo por mantener la tasa de desempleo dentro de los niveles que nos permitan llegar al pleno empleo. ¿Ok? Pero fíjense lo que ocurre. Ocurre también algunas otras cosas. La importancia que tiene de medir el empleo a través de la tasa de desempleo, sencillamente es porque esta tasa de desempleo, tiene una relación directa con el PNB, con el Producto Nacional Bruto, que lo vimos en la clase pasada. Y a través de ella podemos ver aquí en clase cómo se va a comportar el PNB ante las variaciones de la tasa de desempleo. Por ejemplo, si la tasa de desempleo es alta, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el PNB? ¿Va a ser alta o va a ser baja?
Va a ser baja. Va a ser baja. Correcto. ¿Ok? Hay una relación inversa entre la tasa de desempleo y el PNB. Y cuando el PNB es bajo, ¿qué significa que el PNB sea bajo? Que los países son pobres. Que los países son pobres. Tiene sentido, ¿verdad? El factor de producción del país es bajo. Correcto. Tiene sentido, ¿no? Si en un país hay muchos desempleados, los ciudadanos de ese país son pobres. ¿Cierto? Sí. Tiene todo el sentido del mundo. Entonces esa es la lógica que hay que aplicar. Cuando la tasa de desempleo es baja, el PNB debería ser más alto y podríamos decir que los ciudadanos de ese país, en ese momento determinado, tienen niveles de riqueza superiores a otros países. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Excelente. Ahora tenemos acá dos fluctuaciones más que son importantes dentro de la macroeconomía. En primer lugar, son las desviaciones prolongadas y sostenidas del desempleo respecto a los promedios históricos, por una parte. Y por otra parte, los ciclos económicos. O sea, la primera que estoy hablando sencillamente es, imagínense un país donde la tasa de desempleo sea alta en un año, al siguiente año sea alta otra vez, del tercer año sea alta y siga siendo alta durante muchos años. Eso va a ocasionar una desviación importante a nivel macroeconómico y eso va a complicar muchísimo las economías de los países. ¿Ustedes conocen algún país que pueda tener una situación similar a esa? Venezuela. Correcto, Samuel, correcto. Fíjense que los índices de macroeconomía, los índices macroeconómicos, es información que debería estar a la vista de todos. Y acá en Venezuela, cuando empezó a aumentar el desempleo, sencillamente hubo un cambio que hicieron en la información macroeconómica y entonces, por ejemplo, el tema del empleo y el desempleo, voy a hacer un paréntesis, el tema del empleo y el desempleo se mide es a través de las personas que están trabajando de manera formal. Voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo para Conferri, ¿verdad? Y tengo un contrato de trabajo en Conferri, yo entro dentro del grupo de empleo o el grupo de desempleo. Empleo. El grupo de empleo. Ok, perfecto. Si yo me quedo en la casa cuidando a mis hijos mientras mi esposa trabaja, ¿yo estoy en el grupo de empleo o en el grupo de desempleo? El grupo de desempleo. Bien. Ok. Si yo renuncio a mi trabajo en Conferri y me voy de vacaciones para Valencia todo el mes de agosto, en agosto, durante el mes de agosto, ¿estoy en el grupo de empleo o en el grupo de desempleo? Grupo de desempleo. Correcto. Ajá. Si yo soy estudiante de Unimar y mi único propósito, mi único trabajo que tengo es estudiar, ¿estoy en el grupo de empleo o en el grupo de desempleo? El grupo de desempleo. Correcto. Otro ejemplo. Si yo soy emprendedor y tengo una página de Instagram y compro y vendo productos por Instagram, ¿estoy en el grupo de empleo o en el grupo de desempleo? Desempleo. Desempleo porque no es un trabajo formal. Si no tiene una empresa registrada, creo que es desempleo. Correcto. Si yo tengo una mata de limones en mi casa y yo espero que los limones se caigan
los meto en una bolsita, pongo una mesa afuera de la puerta de mi casa y vendo el kilo de limones en bolsita frente a mi casa, ¿estoy en el grupo de empleo o en el grupo de desempleo? Desempleo. Grupo de desempleo. Correcto. Vimos diferentes ejemplos, ¿no? Y realmente en el grupo de empleo van a estar solamente los que están formalmente contratados. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en Venezuela? La tasa de desempleo es alta, pero hay mucha gente que elige no estar en el grupo de empleo porque se le hace más económicamente más conveniente trabajar por su cuenta. ¿Cierto o falso? Cierto. Correcto. Ahí estamos viendo nosotros, por ejemplo, en la actualidad, la tragedia que está ocurriendo con los maestros que están protestando por un salario digno, ¿verdad? Mientras que cualquiera de esos maestros puede dar una clase particular a un alumno y ganar más dinero en una sola clase de lo que puede ganar en todo un mes en su trabajo formal como maestro dentro del sector educativo en Venezuela. ¿Cierto? Entonces, cuando hay una diferencia tan grande, lo más seguro es que ese maestro va a preferir pasarse al lado de la economía informal que pasarse al empleo formal. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? No se escuchó lo último que dijo. Que si están de acuerdo conmigo. O sea, eso sí, pero lo que dijo antes no. Ok. No se escuchó de... Repita. Ajá. Un profesor, un maestro, está ganando como que son $7 al mes. Y eso es lo que están protestando. Pero si ese maestro, una mamá de un alumno lo contrata para una clase particular y él cobra $10 en esa clase particular, o sea, ya con los $10 que se gana en una sola clase particular, de manera informal, gana más de lo que estaba ganando en todo un mes siendo empleado público del sector educativo, de la parte formal de Venezuela. Entonces, lo lógico sería que va a llegar un momento en que el maestro va a tomar la decisión de dejar el trabajo formal y pasarse para el lado informal. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe, estoy totalmente de acuerdo con usted. Sí. Y es que es la realidad la realidad diaria, literalmente, ya que, o sea, en el caso que usted está colocando de los maestros, muchos prefieren no ir a trabajar o renunciar ir por un trabajo, o sea, informal. Por ejemplo, los buhoneros. Aquí en la plaza, claro, hay varios locales, pero en los bulevares hay un poco de buhoneros que ya no pagan impuestos ni nada. Y también por ahí, por las aceras en la calle Igualdad, hay un viaje de gente que vende pescado, vende todo. Y son trabajos informales y no pagan ningún impuesto a la alcaldía ni nada. Es correcto. De hecho, fíjate, yo tengo un amigo que es maestro, que está en esta situación, está en huelga, y hace unos días me dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a emprender, voy a hacer trabajos de investigación para estudiantes de primaria, de bachillerato, universitarios, y voy a cobrar por trabajo. Entonces, Daniel, por favor, ayúdame, si conoces a alguien que necesite algún trabajo, recomiéndame, porque ya yo haciendo un trabajo, oye, me esfuerzo, dedico mi experiencia, entrego todo lo mejor de mí y voy a ganar más que dando clases en el sector educativo, por ejemplo. Entonces, lamentablemente tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, como dicen por ahí, no le veo fallas a su lógica, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurrió en Venezuela? Es que me desvié mucho. Cuando empezaron a medir que la tasa de empleo era muy pequeña, o mejor dicho, que la tasa de desempleo era muy alta, entonces dejaron
omitieron a la economía informal dentro de la tasa de desempleo. En otras palabras, en Venezuela la tasa de desempleo era aproximadamente como un 85%. O sea, un 85%. De toda la fuerza laboral del país, el 85% no estaba dentro de un trabajo formal. O sea, imagínense eso. Pero entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, bueno, pero en la economía informal, de ese 85%, la economía informal es como un 55%. ¿Ok? Entonces vamos a sacar del índice a esa economía informal. Entonces, ¿qué hicieron? Todos los que están trabajando por su cuenta los sacan de la tasa de desempleo y entonces redujeron mágicamente la tasa de desempleo de un 85% a un 30%. Y esos son los resultados que publica justamente el Banco Central de Venezuela dentro de los valores, digamos, oficiales de la economía, de los valores macroeconómicos de nuestro país. Entonces tú dices, bueno, la inflación está la tasa de desempleo está en 30%. Ay, bueno, está alta, pero no está tan mal. Pero en realidad es 30 más 55. Es decir, 85%. ¿Se entiende ese punto, no? Sí. Perfecto. Ok. Y la otra fluctuación que es importante son los ciclos económicos. Los ciclos económicos no vamos a mencionarlo en detalle en esta clase porque va a haber una clase dedicada exclusivamente a los ciclos económicos. ¿Ok? Y ya con esto damos por terminada esta primera parte de la clase de hoy que está relacionada con la demanda agregada. Yo voy a tener un momentico la grabación